Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Estamos iniciando una nueva semana. Estamos iniciando la última semana de agosto y damos gracias a Dios por su bendición. Damos gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos caminado con el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú has sido tan bueno, nos has bendecido tanto, Señor. Nos has, Señor, llenado de tu gracia. Gracias, Padre, porque nos das el entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos en Romanos 2, en el versículo 17. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, eres luz de los que están en tinieblas, eres instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¡Wow! Qué interesante este pasaje, qué interesante lo que está diciendo aquí. El religioso judío, el profeta, él profesa una religión, acepta el nombre de su religión, sea cual fuese, judío, musulmán, budista. ¿Me apagas el abanico? Budista, y muestra suficiente interés en sus religiones para sentirse seguro. Los religiosos cristianos y judíos cometen 10 errores. Número 1. El religioso se apoya en la ley, esto es, en la palabra de Dios. Posee las escrituras, la Biblia, la tiene en su casa, a veces la lee, la lleva a la iglesia, la reconoce como palabra de Dios y le da honor. Debido a esto, siente que agrada a Dios. Descansa en el hecho de que posee la palabra de Dios, pero tener la palabra de Dios siente que tiene la aprobación y la aceptación de Dios. Pero este es el error central del religioso. Dios no acepta a la persona porque tenga casualmente la palabra de Dios entre sus posesiones. Dios aprueba y acepta a la persona que hace la palabra de Dios, que vive y obedece la palabra de Dios. Qué interesante, que a veces nosotros como cristianos nos sentimos que ya somos superhéroes o que somos super santos porque tenemos la palabra de Dios, porque de vez en cuando la leemos porque vamos a la iglesia, oímos sermones, pero nada más es eso. A veces la leemos. Dice Romanos 3:2 del 1 al 2. ¿Qué ventaja tienes, pues, el judío o cristiano, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho es, todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. Y nos sentimos muy a gusto porque tenemos la palabra, porque la leemos. Número 2. El religioso profesa a Dios. Profesar significa jactarse, gloriarse, estar orgulloso porque uno profesa a Dios y a una religión. La idea es que uno profese abiertamente que cree en Dios. No se avergüence de su creencia ni de su afiliación religiosa. Cree en Dios y se siente a salvo y seguro en su creencia. Confiesa a Dios y siente que Dios lo acepta por su profesión religiosa. Sin embargo, este es el error del religioso. Dios no está interesado en lo que nosotros profesamos, sino en la vida de nosotros. Dios quiere que el hombre viva para Él, no para que solamente profese. Es que con decir yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy bautista, yo soy budista, pues nomás lo profesamos. Pero ¿cómo está nuestra vida? Dice Romanos 10 del 2 al 4. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia,
Sí, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El tercer error: el religioso conoce la voluntad de Dios. Fíjense cómo dice el versículo 18. Dice Romanos 2:18, dice: y conocéis su voluntad y es instruido por la ley y apruebas lo mejor. O sea, los cristianos, los religiosos, dicen que conocen la voluntad de Dios. Están familiarizados con la ley y los mandamientos de Dios. Sabe lo que Dios quiere que haga, discierne lo bueno y lo malo, por eso siente que tiene la aprobación divina. Sin embargo, el religioso se equivoca en que no logra ver algo. No basta con conocer la voluntad de Dios. El hombre debe de hacer la voluntad de Dios. En Ezequiel 33, 31 y 32 dice: he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que cantas bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Wow. Número 4. Los religiosos aprueban lo excelente. Esto es lo mejor de la vida. No solamente conocen la voluntad de Dios, disciernen el bien y el mal. Pueden discernir lo excelente, lo mejor. Aprueba, expresa y proclama, se deleita en las cosas buenas. Puesto que apoya, promueve y proclama las cosas mejores de la vida, el religioso piensa que agrada a Dios. Pero este es su error. Dios no está interesado en la aprobación que el hombre haga de las buenas cosas de la vida. La mayoría de los hombres aprueban y hablan de las cosas mejores de la vida. Dios quiere que el hombre viva las mejores cosas, que viva en el mejor nivel de excelencia. Dice 1 de Juan 3:18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Número 5. El religioso es instruido en la ley y en la palabra de Dios. Es instruido por la familia, por maestros, por predicadores, por amigos. El religioso aprende la palabra de Dios de alguien. Y porque conoce la palabra de Dios, piensa que tiene una correcta relación con Dios. Qué equivocados estamos. A veces decimos: yo no necesito ir a la iglesia, yo tengo una buena relación con Dios. Bueno, eso lo decimos nosotros. Hay que preguntarle a Dios. Si no se congrega, si no obedece, si no diezma, ¿cómo puede tener una buena relación con Dios? ¿Cómo puede ser eso? Entonces tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo. Sin embargo, la preocupación de Dios no está en lo que una persona conoce, sino en lo que uno hace. Dios espera que una persona tome lo que ha aprendido y lo ponga por obra. Dios espera que la persona viva a la altura de lo que se le ha enseñado. Dice Jeremías 32, versículo 33: y me volvieron a servir, sino el rostro, y cuando los enseñaba, desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. En Efesios 4, del 20 al 22 dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El sexto error: el religioso está seguro de que es guía de los ciegos. Fíjense cómo dice el versículo, dice: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. El religioso dice: no, yo soy luz, yo enseño a los ciegos. Y tenemos que entender, la palabra confiar quiere decir convencido y seguro.
El religioso está convencido que la religión es verdadera. La religión es la forma en que los hombres deben de vivir. Cree que el hombre que no cree en Dios y vive una vida religiosa es ciego y necesita ser guiado por la verdad. Por vivir una vida religiosa siente que es un ejemplo para los demás hombres, que es una guía que ayuda a los hombres a encontrar a Dios, que puede curar a los hombres de su ceguera en cuanto a Dios y su religión. Sin embargo, el estar confiados es que uno es guía de los ciegos, no significa que uno es guía verdadero. La persona debe de estar segura de que él mismo está siguiendo la verdad, a Jesucristo. Hay muchos guías en el mundo que están guiando a gentes por el camino errado. Son guías ciegos, ciegos guías de ciegos. Dice en Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dice en Oseas 10:13, habéis arado impiedad y segaréis iniquidad, comeréis frutos de mentira, porque confiasteis en tu camino y en la multitud de tus valientes. Hay cristianos que se confían tanto de que son tan buenos cristianos a sus ojos, pero no a los ojos de Dios. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que tenemos que ser bien guiados por Dios. No estar confiando en nosotros mismos. No estar confiando en nosotros mismos. Dice, el religioso está seguro de que es instructor de los indoctos. La palabra indocto significa alguien que no piensa necio, sin dirección. Se refiere a personas que caminan en la vida sin pensar en el propósito de la vida, en cuanto a su procedencia, de dónde vienes, la razón de estar aquí, su destino de estar allá. Tenemos que entender. El religioso está convencido que la religión responde a todas estas preguntas, las preguntas básicas de la vida. Por tanto, él puede ayudar al necio a descubrir el sentido y el propósito y el sentido de la vida. El punto crítico para el instructor o religioso es asegurar que la instrucción es verdadera. Lo que enseña debe de ser la verdad. Dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en Proverbios 28:26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Hasta aquí le vamos a dejar. El miércoles seguimos. No debemos de estar confiando que porque voy a una iglesia, que porque traigo la Biblia debajo de mi brazo, estoy bien. Tenemos que ver cómo estamos viviendo, qué sentido tiene nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta que necesitamos caminar en el camino de la verdad y no engañarnos a nosotros mismos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias porque abres nuestros ojos. No queremos ser ciegos. No queremos confiar en nosotros mismos. Queremos confiar en tu palabra. Queremos confiar en tu verdad. Queremos confiar, Señor, en que tú eres nuestro Dios. Gracias por esta palabra, por esta advertencia, por esta enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Háblanos, instrúyenos, adviértenos, que estemos alertas, Señor, a tus signos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Tenemos que ser realmente seguidores de Cristo. No que confesamos ser cristianos y vivimos como nosotros queramos, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, te ponemos en tus manos, Señor, lo que hemos aprendido. Abre nuestros ojos y que lo entendamos, Señor.
que lo podamos explicar a otros. Enséñanos a ser sabios. Gracias, Padre. Padre, en esta tarde queremos orar por todos los enfermos. Queremos orar por don Domingo Tamés, que le van a hacer una operación de su corazón, Padre. Pon tu mano sanadora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.